a propósito de la reforma laboral que sería propuesta por la nueva administración. Agradezco este enlace remoto con Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex. Gustavo, muchas gracias por la oportunidad. Sobre el tema de las reformas en materia laboral, ¿cuál es la posición de Coparmex? ¿Cuál es el reto ahí? Víctor, estamos en la antesala de lo que está llamado a ser la más importante reforma laboral desde que prácticamente entró en vigor la primera Ley Federal del Trabajo. Y digo esto porque venimos de tres modificaciones fundamentales para el mundo del trabajo. Primero, hace un par de años se modificó la Constitución en materia fundamentalmente de justicia laboral. Posteriormente, en la negociación de lo que era el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, se incluyó un capítulo 23 relativo precisamente al ámbito laboral, y finalmente hace apenas un par de semanas el Senado de la República ratificó un instrumento denominado Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. La suma de estas tres modificaciones obligan a que se lleve a cabo un cambio de fondo en la Ley Federal del Trabajo. ¿A qué se va a referir ese cambio? Primero, ¿cómo va a ser en el futuro inmediato la justicia laboral? Como bien sabes, Víctor, vamos a transitar de un modelo basado en las juntas de conciliación y arbitraje a los juzgados, a los tribunales especializados ya del Poder Judicial en materia del trabajo. Pero también va a surgir un órgano del Estado mexicano que nosotros decimos debe ser autónomo, que tendrá a su cargo todo lo referente al registro de los sindicatos, el reconocimiento de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, que es el alma de la vida sindical, y que también va a tener a su cargo los procesos de conciliación cuando hay reclamaciones de un trabajador o de un sindicato para una empresa, de tal manera que estamos en las postrimerías de lo que será el surgimiento de estas instituciones. También debo decirte que a raíz del Convenio 98 y del tratado, va a tenerse que renovar completamente los términos en que se daba la vida sindical hacia adentro. ¿Por qué refiero esto? Porque la totalidad de los contratos colectivos de trabajo que hoy están registrados en México tendrán que ser revisados en los próximos 4 años, pero esta revisión va a implicar que se garantice que quienes representan a los sindicatos realmente tengan la representación de sus agremiados. Dicho de otra manera, tendrán que participar con un voto personal, libre y secreto cada uno de los trabajadores que conforman los sindicatos. Esto va a implicar de que inicie un proceso, digamos, de renovación de muchas dirigencias, donde se tenga que democratizar mucho más el manejo hacia el interior de los sindicatos. De tal manera que con estos cambios estamos ciertamente en la antesala de una gran modificación. Hay un tema, desde luego, Víctor, que nos preocupa y que ha trascendido a la opinión pública, que tiene que ver con el Convenio 98. El Convenio 98, que reconoce la libertad sindical, no es que sea malo en sí o bueno en sí, sino que cuando se ha aplicado de manera defectuosa, sin una regulación adecuada en los ámbitos nacionales, y ahí lo han sufrido fuerte en Centro y Sudamérica, lo que ha ocasionado es que en una sola empresa ya no haya un sindicato, sino en casos extremos hasta 5 o 10. Y entonces, por un lado, se dificulta la marcha normal de las empresas, pero a la larga también se atomiza la representación sindical, lo cual debilita a los propios sindicatos. Entonces, estamos en presencia de un cambio de fondo en la libertad sindical, en la forma en que se negocian los contratos con los sindicatos, y desde luego un cambio de fondo en las autoridades del trabajo. Estas reformas deben ser ampliamente consultadas con todos los actores del mundo laboral, como trabajadores y patrones. Precisamente ese es nuestro planteamiento que estamos realizando. Por un lado, a la doctora alcalde, Luisa María Alcalde, que está llamada o ha sido convocada a ser la próxima secretaria del Trabajo, a su equipo, pero también y de manera muy especial a los señores senadores y diputados que tendrán en última instancia la responsabilidad de discutir y en su caso modificar y aprobar la iniciativa que se presente. Nosotros sostenemos que un cambio de este calado, esta profundidad, que va a tener un alto impacto en las relaciones laborales, necesariamente tiene que provenir de un consenso entre las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de patronos. Si no, es una reforma
reforma que podría estar apartada del consenso social, y algo que ciertamente le ha ido mucho al país, Víctor, ha sido que aún con las diferentes de visión que es natural de trabajadores y de patrones, hemos logrado mantener y preservar la paz laboral. Este cambio no tiene por qué dejarla atrás, se trata simplemente de que sea un cambio de legislación que nos ayude a evolucionar para bien, pero en la paz y en la normalidad laboral. Aprovechando la comunicación, Gustavo, a 11 días de que entre en funciones el nuevo gobierno, ¿se requiere un Consejo Fiscal independiente conformado por expertos con autonomía técnica, como lo ha propuesto Coparmex por mucho tiempo? Absolutamente que se requiere. Se ha requerido antes, a lo largo de todo ese sexenio, y se requiere desde luego para el que sigue. Víctor, la idea del Consejo Fiscal, si bien es cierto que ha sido impulsada por la Coparmex, es un planteamiento, una recomendación formal que le han hecho a México el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Es una buena práctica internacional que existe en cerca de 40 países y no existe una sola razón técnica que justifique que no tengamos un órgano de este tipo. Se ha confundido con el nombre de Consejo Fiscal Independiente pensando que va a estar en este caso conformado con personas libremente convocadas. No, se trata de un consejo de expertos. Nos hemos planteado de hecho de que la matriz, el origen para formarlo debe ser el Centro de Estudios Fiscales de la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, perdón, y el Belisario Domínguez del Senado, dándoles a los investigadores, a los miembros, un ámbito distinto, autonomía y sobre todo en tratándose del director que se nombre. Algo que es muy importante de cómo han funcionado bien los consejos fiscales, que se llaman de diferente manera en el mundo, pero a fin de cuentas es que las grandes propuestas de política presupuestal, de endeudamiento, las grandes obras, siempre se consultan por la autoridad ante este Consejo Fiscal de manera pública. El Consejo Fiscal, después de hacer los análisis con sus expertos, responde de manera pública con recomendaciones, y esto lo que permite es que el proceso de toma de decisión de las propuestas del Ejecutivo que se reciben por el Legislativo puedan ser ajustadas, corregidas o, cuando sea el caso, incluso rechazadas. Por eso es que nos parece que no podemos perder la oportunidad de tener un órgano de este tipo. Se requiere certidumbre y el Consejo puede dárnoslas en el país. ¿Qué prioridades debe tener el presupuesto 2019 que será presentado por el nuevo gobierno en diciembre, a más tardar el 15? Mire, Víctor, nosotros sostenemos que el más importante rubro, la más importante característica que tiene que tener el presupuesto es que sea un presupuesto balanceado, y eso significa que arroje un superávit primario, que no tenga déficit como tal, y que con esto dé una señal de tranquilidad en cuanto al equilibrio de las finanzas públicas. Se puede discutir mucho respecto de los rubros que deben de ser considerados. Desde luego nos interesa mucho la educación, nos interesa mucho la salud, nos interesa mucho la infraestructura y desde luego la seguridad. Estos rubros son fundamentales y sí o sí tienen que estar previstos partidas para que se vaya mucho más allá de lo que hemos logrado en los últimos años. Sin embargo, y considerando que las exigencias presupuestales, las necesidades son siempre infinitas, máximo en un país como el de nosotros, estos requerimientos que están presentes de alcaldes, de gobernadores, del propio gobierno federal, nunca deben de doblegarse a un punto tal que se caiga en un desequilibrio, porque eso hace que el país retroceda en su conjunto por la pérdida de la estabilidad. Así es que vamos a estar muy atentos a cómo se presenta la propuesta. Estamos esperanzados y a la vez vigilantes para que se cumpla con el ofrecimiento del presidente electo de mantener finanzas públicas sanas. Bien, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, muchas gracias por estos comentarios. Gracias, Víctor. Saludos para ti y desde luego para toda tu gran audiencia.